Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, aquí venimos a presentar específicamente algunos temas sobre lo que es el sistema eléctrico colombiano, cómo es su evolución y qué, digamos, tenemos como perspectivas como operadores del sistema interconectado nacional. Aquí arrancamos con lo primero que tenemos para el sistema eléctrico colombiano. La región Caribe se encuentra en el centro de la transformación. ¿Y por qué vemos eso específicamente? Hoy vemos una matriz energética que ustedes pueden observar para el 2025, donde tenemos alrededor de unos 5.000 megavatios. Hola. ¿Con este puedes señalizar? Con este. Ahí no nos señaliza. Bueno, con este. No. Perfecto. Entonces, sin embargo, si observamos esta tendencia creciente, vamos a tener alrededor de unos 13 gigavatios más o menos de expansión hacia el 2033 más o menos. Y en ese orden de ideas, el crecimiento especial que se va a dar en la zona es de generación solar. Aquí vemos específicamente cómo queda la matriz, una matriz que necesariamente hoy es netamente térmica. Para la costa Caribe pasará a ser una matriz donde básicamente es dominada por la componente solar hacia un futuro. En ese orden de ideas hay una transformación importante de lo que es la matriz energética y vemos cómo se convierte el área Caribe en un polo de desarrollo y de incremento importante de la matriz energética en el sistema interconectado nacional. En ese orden de ideas, es importante que lo veamos ya desde la perspectiva misma de crecimiento ya de todo el sistema interconectado nacional. Hoy tenemos una matriz energética que oscila alrededor de unos 21 o 22 gigas de capacidad total y que esperamos que hacia 2032, 33 tengamos alrededor de unos 37 gigavatios totales, de los cuales 16 gigavatios serán de fuentes de energía renovable no convencional en el sistema interconectado. En ese orden de ideas, prácticamente toda la generación de fuentes de energía renovable no convencional en el sistema interconectado nacional va a estar concentrada en el área Caribe. Lo que pasa con esto es indudablemente algo que es importante y que tengamos muy consciente. Cuando los sistemas cambian, las condiciones y la forma de operar los sistemas también cambian. Y esto no es nuevo. Cuando nosotros vimos esto por primera vez, cuando nació toda la energía eléctrica a nivel mundial, pues teníamos una componente muy alta y era que todo nació siendo corriente directa. No sé si ustedes han observado lo que se denomina la guerra de las corrientes. Específicamente, pues en su momento teníamos a dos grandes personas que estaban discutiendo sobre cuál era el futuro de la energía eléctrica en el mundo. E inicialmente arrancamos siendo DC, después se impuso la corriente AC y eso llevó a todo el desarrollo de todos los sistemas de potencia. Sin embargo, aquí se puede observar básicamente cómo el desarrollo, creo que me estoy acercando un micrófono, me haré por acá mejor. En el desarrollo básico de toda la historia, indudablemente cuando arrancamos con los sistemas de corriente alterna, pues las condiciones propias de estabilidad de los sistemas de potencia y obviamente todo el desarrollo de toda la tecnología llevó tiempo. Hoy estamos viendo cómo la corriente directa vuelve nuevamente a nuestros sistemas. Pues básicamente toda esta energía eólica y solar se conecta a través de inversores de electrónica de potencia y estamos viendo cómo la electrónica de potencia y el control hoy empiezan a ser unos elementos fundamentales para la operación de los sistemas interconectados. Y en ese orden de ideas tenemos que cambiar un poco el paradigma, porque como siempre estábamos acostumbrados y conocedores de operaciones de sistemas con fuentes convencionales, con una alta inercia que respondían de una forma diferente ante los eventos dinámicos y transitorios de los sistemas de potencia. Y en ese orden de ideas llevan a una concepción distinta de lo que es la operación y la planeación de sistemas de energía eléctrica. Aquí podemos observar cómo en el sistema la matriz ha ido cambiando en el tiempo. Teníamos hacia 1995 unos 10 gigas, luego hoy tenemos alrededor de los 22 gigas y pasaremos a tener alrededor de 40 gigas hacia el 2030.
con una componente importante de estas fuentes de energía renovable no convencional y con unas condiciones indudablemente que van a cambiar desde la perspectiva operativa, porque los sistemas no van a responder de la misma forma y sus fuentes primarias también van a ser diferentes. Van a tener una variabilidad de incertidumbre que nos llevan a pensar de una forma distinta cómo operamos estos sistemas. Y en ese orden de ideas, ¿qué se requiere para entonces operar un sistema bajo este nuevo contexto? Lo primero era, vamos a hacer un símil, vamos a pensar que hoy tenemos un sistema con unas fuentes rotativas fuertes, que es ese oso grandote que está montado en esa bicicleta. Es un oso que lo sabe manejar bien, que donde a alguien se le llega a atravesar, que es un evento, pues el oso por su inercia continúa su marcha. Sin embargo, hoy aparece ya en Colombia una cantidad importante de fuentes de energía renovable no convencional. Hoy tenemos alrededor de casi unos 3 gigavatios operando en el sistema interconectado nacional y ya se le empieza a ver el osito pequeñito pegado del oso grande. Y ese osito va pegado atrás porque el sistema que maneja, o digamos la tecnología que domina la operación del sistema es ese oso grande. Y en ese orden de ideas, las condiciones de inercia y las condiciones de respuesta del sistema siguen siendo comandadas por las fuentes convencionales. Sin embargo, como lo vimos en la diapositiva anterior, empieza a aparecer el crecimiento de las fuentes de energía renovable no convencional y hacia el 2030 van a ser las tecnologías dominantes. Y cuando empiezan a ser las tecnologías dominantes, ese osito chiquitico es el que quiere operar la bicicleta. Cuando ese osito pequeño quiere operar la bicicleta, pues pierde estabilidad. Y es muy probable que ante un evento o alguna situación específica, pues esa bicicleta se caiga. Pero para que esa bicicleta no se caiga, pues se requieren algunos elementos adicionales, que muy probablemente los vamos a ver en la agenda de hoy. Probablemente se requiere la implementación de elementos como compensadores síncronos, baterías y otros equipos adicionales con el objeto de poder mantener esa inercia y esa capacidad del sistema para responder ante perturbaciones. Y eso es lo que básicamente vamos a ver. Ahora bien, para mantener este sistema como tal, se requiere también pensar desde la perspectiva de dos elementos fundamentales, que son flexibilidad resiliencia de sistemas interconectados. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero para eso es fundamental algo, son las redes de transmisión. Quizás esto que ven acá no se ve muy claro, no logro señalarlo. Esta de todas formas lo que trata de mostrar acá esta circunferencia son las diferentes áreas del sistema y lo que muestran específicamente. Traten de observar lo que mantiene un mismo color son áreas exportadoras, lo que combinan colores son áreas que importan o exportan. El área Caribe va a pasar a ser un área netamente exportadora. Pero como vamos a ver más adelante, la red del área Caribe es una red débil. Cuando se tienen redes débiles, viene una condición especial y es que la estabilidad del sistema no es fácil de mantener. Entonces tenemos un incremento importante de fuentes de energía renovable no convencional en una red débil. Eso también lleva a pensar qué nuevos equipos y qué características tendrán que tener ese tipo de inversores que se conectan en esa red. Y lo vamos a ver un poco más adelante en esta presentación. Entonces, en ese orden de idea, la complejidad de los sistemas eléctricos modernos en principio se incrementa desde la perspectiva que hay integración de nuevas tecnologías, llevan a pensar que desde la perspectiva de estabilidad hay un comportamiento diferente, desde la perspectiva misma de la fuente primaria hay una variabilidad de incertidumbre asociada a esa generación que, como vamos a ver más adelante, en particular para Colombia, que estamos en el trópico, el comportamiento es un poco diferente. Es diferente estar en Texas, son 360 días de sol, a estar en el Caribe, donde tenemos fenómenos que hemos identificado que son nubes emergentes, que inclusive llevan a que en menos de 10 minutos tengamos variaciones hasta de 700 megavatios de generación solar en Colombia. Entonces, indudablemente eso lleva a una condición distinta, a unos retos diferentes, y eso obviamente lleva a la necesidad de pensar en qué estado estamos actualmente y qué se requiere para primero articular las condiciones
y propiciar de que el sistema esté en capacidad de poder mantener una operación segura, confiable y económica para la atención de la demanda en Colombia. Desde ese punto de vista, lo primero que queremos mostrar es que indudablemente esa complejidad se ve de alguna forma reflejada en los eventos que hemos identificado a nivel internacional. Podemos observar que desde 2022 hasta 2025 el número de eventos a nivel internacional viene creciendo. Ejemplos tenemos muchos, en particular creo que en el último evento así veíamos algo de Chile, pero aquí también está la experiencia del evento de la península ibérica y otros que indudablemente muestran que los sistemas responden distinto y las herramientas de simulación que tenemos hoy no son lo suficientemente buenas en algunos aspectos para poder reflejar las condiciones reales de lo que está pasando y frente a las dinámicas. Me explico. Nosotros siempre hacíamos análisis RMS de algunos eventos. Sin embargo, hoy estamos viendo y con nuestros estudios que si no tenemos modelos EMT, no podemos identificar muchos de los fenómenos que actualmente ocurren en los sistemas con alta integración de fuentes de energía renovable no convencional o de inversores como tal en los sistemas. Y aquí pues, si vamos a ver en forma general cuáles son las causas de estos eventos, encontramos como factores comunes estos. Los primeros son redes congestionadas y obsoletas. Tenemos redes que se están envejeciendo en el tiempo y estamos integrando nuevos equipos a esas redes con sistemas que realmente, como lo mostramos específicamente para el área Caribe, no tienen la fortaleza suficiente. Tenemos deficiencias en la complementariedad de la matriz de generación, en particular para el caso colombiano, básicamente todo el crecimiento solar. Eso nos lleva también a una condición que frente a la variabilidad propia de la solar, pues no tenemos energía durante las horas donde no hay radiación. Y eso nos lleva a unas rampas muy grandes, tanto en la entrada de la solar como en la salida para atender la punta de la demanda en Colombia. Entonces eso nos lleva a un reto adicional y es cómo atender la demanda en el sistema interconectado nacional. Bajos niveles de inercia y fortaleza de red, lo vamos a ver más adelante. Si fuésemos a revisar específicamente cómo es la condición de fortaleza de red, nos vamos a dar cuenta que hay nodos muy débiles en la zona Caribe y eso obliga necesariamente a la implementación o a la orquestación o integración de nuevas tecnologías, como vamos a ver más adelante. Desempeño de inversores. Aquí hay una situación específica, si bien en el mundo ya estamos hablando de lo que son grid forming, básicamente en Colombia todos nuestros inversores son grid following, en ese orden de ideas no hay formación de red. Y indudablemente llevan a un reto adicional. Cuando bajemos la generación convencional y ante el incremento masivo de fuentes de energía renovable no convencional, especialmente solar, vamos a tener una condición donde no tenemos la suficiente inercia. Ese osito grande va a ser muy chiquitico y va a ser el osito chiquitico el que está manejando la bicicleta. Entonces vamos a necesitar algo adicional sobre eso, ¿cierto? Lo otro que tenemos indudablemente es la falta de controlabilidad del sistema. Y en ese orden de ideas nos han mostrado muchos de los eventos que han ocurrido a nivel internacional la importancia de repensar en los servicios complementarios, en esquemas sistémicos como el esquema de desconexión automática de carga y de rediseñar otros elementos adicionales, que también venimos trabajando sobre ese punto en particular. Indudablemente, pues se requiere como tal el diseño de un sistema que sea resiliente y flexible. Y en ese orden de ideas vamos primero a entender un poco cuál es el diagnóstico y la condición particular del sistema eléctrico colombiano actualmente. Lo primero es que indudablemente para que el sistema sea flexible, el sistema tiene que mantener su capacidad de mantener siempre el balance demanda-generación. Y la resiliencia es la capacidad misma del sistema de reponerse frente a eventos específicos que puedan ocurrir en el sistema interconectado nacional, de forma muy simple. En ese orden de ideas, lo primero que vemos es que indudablemente frente a la transición energética, lo primero es que vamos a tener incremento de demanda. Y ese incremento de demanda se da frente al tema de descarbonización propia de la matriz, en donde indudablemente nuevos sectores entran a ser parte como tal de la demanda de energía eléctrica en Colombia.
Hoy en Colombia ya tenemos demandas de 250 gigas diarios. Hace un año hablábamos de 220. Ya tenemos demandas que llegan alrededor de los 13 gigavatios de punta. Antes hablábamos de 11.8, más o menos, máximo 12. Y esta condición muy probablemente va a ir incrementando en el tiempo. En la misma medida, por ejemplo, en que muchos de los campos de gas dejan de autoproducir y empiezan a tomar, por ejemplo, de la red, u otras grandes empresas empiezan a aparecer en el sistema, con toda seguridad vamos a tener un incremento de demanda que ya se está materializando en Colombia. Lo segundo es que tendremos altos volúmenes de integración de generación solar y eólica, especialmente solar, lo que nos llevaría a una disminución como tal de la red, de la capacidad de respuesta o de inercia en el sistema y de inyección de corto. Un incremento de la necesidad de capacidad de transporte indudablemente se hace necesaria en el sistema. Y esto es algo que se muestra a nivel mundial. A nivel mundial tenemos una condición y es que un sistema flexible y resiliente requiere de la modernización a gran escala de la infraestructura. Si fuésemos a ver lo que son los estudios a nivel internacional, muestran que en la medida que se ingresa fuentes de energía renovable no convencional, también requiere como tal de nuevos equipos. ¿Por qué? Porque ese osito pequeñito, si no le ponemos las llanticas a los lados a esa bicicleta o mejoramos la bicicleta para que sea más estable, ese osito pequeño se va a caer. Y si ese osito pequeño se va a caer, pues lo primero que necesitamos es pensar cómo estamos y hacia dónde debemos ir. Y eso es lo que pretende aquí la presentación específicamente. Aquí, frente a este estudio que se hizo y que es de IRENA, muestra cómo para mantener el incremento de la temperatura se puede requerir hasta el doble de inversión en redes eléctricas a nivel mundial, con el objeto de que esa condición permanezca y los sistemas sigan siendo resilientes y flexibles. En particular, la red eléctrica nuestra hoy muestra condiciones especiales de agotamiento. Tenemos 51 subestaciones que superan el nivel de corto en el sistema eléctrico colombiano, 167 restricciones eléctricas y operativas en red completa. Esto es red completa, no estamos hablando de operación normal, porque normalmente nosotros operamos en condiciones donde hay mantenimientos en el sistema interconectado nacional, es decir, nunca está completa de forma general. Ese número se incrementa y enseguida vamos a ver en qué número. 60 restricciones declaradas en estado de alerta o emergencia. ¿Qué significa estado de alerta o emergencia? Es decir, que ya ante una contingencia N-1, el sistema no es capaz de operar en condiciones normales de operación y por tanto no se cumple lo que está establecido en el código de redes actualmente. Tenemos 28 subestaciones estratégicas. ¿Qué significan subestaciones estratégicas? Que ante la salida de esa subestación puede llevar a un desbalance tan grande del sistema que muy probablemente haya apagón o hay una condición en donde se puede ir todo el sistema interconectado nacional. Y vemos que si bien pueden entrar los proyectos de expansión que hoy están definidos, hoy tenemos alrededor de unos 170 restricciones identificadas en el sistema y a pesar de la entrada de esos proyectos que están definidos, hacia el 2032 tendríamos más de 200 restricciones en el sistema interconectado nacional. Es decir, que hoy estamos en una situación que se requiere como tal la materialización de los planes de expansión y obviamente el crecimiento del sistema interconectado nacional. Frente a esto, pues vamos a ver la primera parte para que se materialice como tal la transición energética. Lo primero que debemos tener es la materialización de los proyectos de expansión. Y este es el primer punto que aparece acá, la incorporación de nuevos proyectos no ha superado el 28% en los últimos 5 años, frente a lo que se tenía como expectativa de entrada de proyectos de generación. Y en ese orden de ideas, pues podemos observar en particular lo del 2025. Desafortunadamente no se ve muy claro, no hay cómo señalar, pero es la última barrita que hay con un amarillito. Y en ese nos muestra que básicamente el ingreso frente a lo que se tenía como expectativa de proyectos que están al menos con garantía de conexión, no ha entrado más del 10% específicamente en este año particular. Lo que tenemos en entrada de proyectos del STN y STR, tenemos proyectos que inclusive superan 13 años de retraso. Tenemos áreas en particular como el área de Bogotá, que se va a convertir en un área importante de consumo de energía eléctrica en Colombia. Hay que pensar que las redes no solamente tienen que
mejorarse desde la perspectiva de donde está la generación, sino también de los centros de consumo, y ahí tenemos unos atrasos importantes. Y tenemos hasta 11 años de retrasos en proyectos de infraestructura del STR. Entonces aquí el primer llamado es que debemos trabajar bastante en estos aspectos. Indudablemente tenemos unas condiciones de desviaciones de demanda hoy, que estamos viendo en el Sistema Interconectado Nacional, que son del orden del 10%. Tenemos unas desviaciones en generación, como les decíamos anteriormente, que pueden variar entre 600 y 700 megavatios de generación. Entonces me varía la demanda, me varía la generación. Eso obliga a que también pensemos desde la perspectiva que se requieren como tal cambios en la regulación del Sistema Interconectado Nacional con el objeto de poder manejar bien esa variabilidad e incertidumbre asociada a las nuevas condiciones operativas. Frente a esto, aquí se muestra específicamente en los mantenimientos de la infraestructura cómo cuando hay mantenimientos las restricciones en el sistema interconectado además aumentan. Mostrábamos era el número de restricciones con red completa, aquí mostramos cómo se da con red ya degradada. La resiliencia en la infraestructura muestra las 28 subestaciones estratégicas del sistema, y aquí muestra un tema específico, y es qué pasa frente al crecimiento de la demanda, frente a algo que nosotros definimos hoy es la tecnología que predomina en el Sistema Interconectado Nacional, que es la hidráulica, que podríamos considerar que es la batería más grande que hay en el sistema. Esa batería de alguna forma se va agotando en el tiempo, porque no hay más proyectos en el horizonte. Y en ese orden de ideas podemos ver que ya para el 2026, lo muestra esta gráfica de acá, el cruce de demanda contra lo que tenemos de capacidad hidráulica empieza a caer y ya se cruza. Y en el tiempo, hacia el 2033, se cruza toda la capacidad térmica e hidráulica contra la demanda. En ese orden de ideas, la capacidad de las fuentes convencionales también viene cayendo, y entonces nos obliga a pensar qué requerimos entonces para manejar esa incertidumbre, esa variabilidad de estas fuentes, y especialmente también desde la perspectiva de respuesta de ellas mismas, desde el punto de vista eléctrico y de respuesta en potencia a estos sistemas. Aquí vemos cómo es la condición específica de fortaleza de red. Se puede observar el rojito del área Caribe, se muestra que ante contingencias específicas, por ejemplo en una subestación como Copey, cómo es un evento en esas redes, en esa subestación específicamente, llevaría a propagar básicamente que ese evento para todo el sistema interconectado nacional, y nos lleva a ver la necesidad misma de implementar nuevos sistemas. Abajo vemos la respuesta del sistema con o sin compensación síncrona en el sistema interconectado nacional. Estas son simulaciones ya hechas en EMT. Ya por análisis del tiempo, vamos a correr aquí un poquito, y es que indudablemente tenemos, aquí se muestra cuál sería el comportamiento ya en suficiencia del sistema interconectado nacional con la alta integración de fuentes de energía renovable solar, y se puede observar que podríamos tener inclusive vertimientos en el sistema interconectado nacional que según los análisis nos podrían llegar hasta un poco más de 5 gigavatios en el sistema interconectado. Esos vertimientos de alguna forma los podemos manejar, dada la misma condición de radiación del sistema, con elementos de almacenamiento en el sistema interconectado nacional. Y es por eso que XM también ha planteado la necesidad de implementar nuevos equipos, no solamente los compensadores que veíamos anteriormente, sino también la necesidad de pensar en baterías que ya pueden venir inclusive con tecnología grid forming, con toda seguridad nos van a contar más tarde, y que con el objeto de mantener la estabilidad del sistema y manejar mucho mejor desde la perspectiva de suficiencia del sistema y el manejo para evitar vertimientos, estos nuevos elementos en el sistema interconectado nacional. ¿Qué hacer para prepararnos frente a esta nueva operación? Lo primero y lo más importante que nosotros vemos es primero articularnos. Tenemos que trabajar como sector. Indudablemente los actores tenemos que tener la claridad primero de materializar los proyectos, desarrollar la regulación, desarrollar la componente y conocimiento de las personas.
Es necesario también cerrar deudas, cerrar las brechas que tenemos actualmente. Hay un sistema que, como lo vimos anteriormente, tiene un número importante de restricciones en el sistema interconectado nacional. Se hace fundamental ponernos al día frente a la condición del sistema. Fortalecer el talento humano, traer nuevos conocimientos y nuevas capacidades, adecuar todos los sistemas tanto de transmisión, de OT como de TI, tecnología de la información como tecnología de la operación. Trabajar en temas de ciberresiliencia, indudablemente que eso es un elemento fundamental que debemos trabajar, actualizar los requisitos técnicos y desempeño del sistema y obviamente modernizarnos con el objeto de dar un paso adelante y aprovechar toda esta nueva integración de fuentes que con seguridad vienen a ayudar al sistema interconectado nacional. Sin embargo, requieren como tal el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas competencias. Como se acabó el tiempo, solamente voy a comentar de que aquí son los elementos que nosotros vemos que se requieren para el sistema interconectado. Los más importantes se manejan desde la perspectiva de flexibilidad y resiliencia. Al respecto tenemos un mapa de ruta de la transición. Consideramos que estos son los elementos más importantes. ¿Qué estamos adelantando actualmente? Venimos trabajando en una serie de frentes desde la perspectiva del operador del sistema interconectado nacional, tratando de articular esto con todos los actores del sector. E indudablemente lo que queremos es anticipar, contener los eventos y recuperar el sistema lo antes posible, y en eso venimos trabajando de forma muy activa, porque indudablemente la resiliencia del sistema tiene que mejorar en aspectos operativos para el beneficio de toda la demanda en Colombia, y indudablemente consideramos que hay un elemento fundamental que trasciende sobre todo esto, y es que la transición energética no es solo tecnológica, es cultural. Un sistema flexible y resiliente requiere invertir en el aprendizaje del talento para una transición que sea intensiva en conocimiento. Y hay un elemento que debemos trabajar muchísimo en nuestros ingenieros, porque nos estamos también de pronto con el advenimiento de toda la inteligencia artificial, estamos cayendo en algo que se denomina atrofia de las habilidades. ¿Y qué es eso? Todos de pronto nos estamos acostumbrando a botonizarnos y eso nos está llevando a que muchas veces no entendemos cuáles son los fenómenos de las cosas que están pasando. Esto no es nuevo, esto se aprendió hace muchos años, viene de la aeronáutica y civil, inclusive cuando los pilotos se acostumbraban mucho a usar el piloto automático y se olvidaban de sus habilidades. Eso lo estamos viendo hoy en la industria, lo vemos en todas las empresas. Entonces aquí es un llamado también a que trabajemos en que traigamos a estos muchachos, a que desarrollemos conocimiento, implementemos incentivos para que haya más gente queriendo hacer carreras STEM, porque es uno de los elementos fundamentales de la sostenibilidad de la industria, pero que también desarrollemos conocimiento desde la base. No siendo más a la carrera, pido disculpas por todo esto que corrimos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos, por su exposición y el tema recurrente del talento humano y las competencias que se deben fortalecer en nuestros ingenieros. Ingeniero, también para que el señor gobernador y nuestros directivos de ASIEM tengan oportunidad. Ingeniero Juan Carlos, no se me vaya todavía, por favor, para que vamos a abrir muy breve 3 preguntas. Con breves las preguntas y breves las respuestas para ampliar el panorama y escuchar a nuestros públicos, pues como usted sabe, de distintos sectores. Entonces, ingeniero Gabriel Sánchez Sierra, de nuestra Junta Directiva. Juan Carlos, en primer lugar, excelente presentación, como siempre. Creo que para muchos el tema, como ha sido presentado, nos descubre inclusive temas que no conocíamos, temas extremadamente importantes. Yo quiero ir a una pregunta directa. El mundo en general, desde hace rato cuando se vino con la onda ambientalista, encontró que la solución eran las fuentes no renovables de energía no convencional y básicamente solar y eólica. Esto está demostrando que la solar y la eólica, por hablar solo de ellas o de solar, no son magia, como mucha gente las veía, que era simplemente instalar solar, buena, bonita y barata.
Resulta que no es así. Pero seguimos creyendo, mucha gente cree que es cuestión de seguir en generación instalando y ya. No pregunto yo, ¿será que llegó el tiempo de que nosotros sinceremos los costos reales de la solar? Solo para hablar de ella. ¿Qué quiere decir sincerar los costos? Pues que es muy fácil decir que el costo por kilovatio hora es extremadamente bajo con solar, que la instalación del kilovatio es bajo. Y nos olvidamos de todos los costos asociados para que esa solar pueda trabajar, el osito pueda trabajar en forma eficiente y estable en un sistema de potencia. Gracias. Los estudios a nivel internacional lo que muestran ahí, Gabriel, y todos pues no lo trajimos acá, pero tenemos otro estudio importante sobre eso, pero sí hay una diapositiva en particular que muestra lo de IRENA. Y lo que muestra IRENA es básicamente que por la instalación de 1 megavatio indudablemente debe haber una importante inversión en temas de infraestructura de red para que podamos tener esa condición. Es claro que si no tenemos aún, por ejemplo, inversores grid forming, tenemos que tener otros elementos adicionales en el sistema interconectado. Esos elementos van a ser indudablemente compensadores síncronos, van a ser baterías e indudablemente el desarrollo mismo de la red de infraestructura y la modernización de ella, porque así como tal, pues ante una condición de una falla, el sistema no va a responder de la misma forma. No tenemos la misma inyección de corto ni tenemos la misma inercia en el sistema interconectado nacional y podemos observar, y se ha visto materializado en algunos eventos a nivel internacional, que indudablemente el sistema responde distinto. Los problemas de oscilación son diferentes y en ese orden de ideas indudablemente se tiene que pensar en el desarrollo de una infraestructura con el objeto de que se pueda seguir operando de forma segura y confiable. De acuerdo, Daniel. Gracias, ingeniero Juan Carlos. Una pregunta más y nos preparamos para el panel. Ingeniero Hernando Jaramillo, director de la Comisión de Electrónica. Juan Carlos, perdón, una pregunta. Dentro de la matriz energética no se ha considerado la energía nuclear. Uno empieza a mirar, por ejemplo, los grandes consumidores de energía, que son las granjas de servidores. Microsoft y Amazon están considerando en sus instalaciones hacer generación de energía nuclear. En Colombia actualmente no se tiene como tal ningún proyecto estipulado de generación nuclear para el sistema interconectado nacional. Todo el desarrollo está basado básicamente en fuentes de energía renovable no convencional o la convencional que conocemos normalmente. Digamos que el desarrollo de los pequeños reactores está llevando como a la concepción, obviamente, de poder implementar esto a nivel mundial y pues se tiene la expectativa de que la verdad es que la capacidad, la resiliencia, la flexibilidad de este tipo de fuentes pueda ser integrado en muchos sistemas en pocos años. Tenemos la expectativa que lleguen, pero hasta el momento no hay ninguna en el plan de expansión en el sistema interconectado nacional. Gracias, ingeniero Juan Carlos. Y la última, nuestro presidente nacional de ASIEM. Juan Carlos, y me uno al saludo de Gabriel, muy bien, cada vez me sorprende la presentación. Con respecto a la curva que pasaste rápido, a la curva del pato, me pregunto si ya nosotros estamos viviendo ese fenómeno y si lo estamos viviendo, si ya nos estamos preparando y pues entiendo que la curva tiene unos puntos críticos. Entonces no sé ustedes cómo lo están viendo y si lo estamos ya viviendo en estas horas de mayor irradiación. Sí, de hecho hoy en Colombia tenemos por debajo de los 3 gigas instalados en el sistema interconectado nacional, ya los vemos. Cuando arranca la radiación a las 6 de la mañana aproximadamente, nosotros siempre empezábamos a subir generación convencional para poder atender lo que nosotros conocíamos como la primera punta de la mañana. Ya lo que hacemos es bajar generación convencional. Y ya cuando estamos arrancando a tomar la punta,
Estamos arrancando con inclusive con rampas que pueden estar muy cercanos a los 3.000 megavatios. Eso nos lleva a que muchas plantas térmicas, a que inclusive algunas de las plantas térmicas nos obliga a incrementar la generación de estos recursos de forma continua. Y un poco más allá, le estamos viendo, por ejemplo, casos particulares de lo que ocurre en Caribe 2. No sé si conocemos Caribe 2, básicamente es Magdalena, Atlántico, Guajira, Cesar. Sí, entonces en ese orden de ideas y Bolívar tenemos específicamente una serie de generación con la que tenemos que cuidar el límite de exportación hacia esa área o de importación hacia esa área, que son alrededor de unos 1.400 megavatios. Entonces, dependiendo de cómo también varíe las renovables que hay internas, necesitamos empezar a generar distinto en el sistema para poder atender la demanda sin que haya demanda no atendida al interior de esa parte. Y como hay una alta variabilidad en la demanda, porque también hay muchos recursos energéticos distribuidos, instalados ya en un sitio, que también varían con las condiciones climáticas, nos está variando mucho la demanda, mucho la generación, y eso se está obligando también a que tengamos que operar de una forma diferente en el sistema interconectado. De acuerdo, ya la tenemos. Ingeniero Juan Carlos, muchas gracias por ilustrarnos sobre el estado del sector eléctrico colombiano, los retos, y pido un fuerte aplauso nuevamente. Y ya su presentación se complementará con las otras que tendremos durante el día. Quiero también dar una bienvenida a los colegas de los medios de comunicación, de radio, prensa y televisión de Barranquilla, que nos acompañan en el cubrimiento de este evento.